Hola gente, siguiendo con el curso de Go de 0 a 100, en esta ocasión vamos a ver defer. ¿Qué es defer? Defer es algo que nos permite, es una palabra clave que al utilizarla con una función, nos permite que esa función se ejecute cuando termine toda la ejecución del ámbito donde está declarada esa función. Para que entendamos esto más fácil, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos dos funciones que se llaman primera y segunda. Estas funciones lo único que hacen es imprimir la palabra primera y segunda. Si la corremos, vemos aquí como normalmente se escribe primera y segunda. Entonces ahora yo a primera le voy a agregar la palabra clave de fer para que esta función se ejecute luego que termine todo el ámbito de la función main. O sea, todo lo que está entre la llave, que esto está eh, con comentario, o sea que no se va a ejecutar. Pero de estas dos funciones, aunque primera supuestamente se debe ejecutar primero, primero se va a ejecutar segunda. Corro, mírenlo aquí, primero se imprime segunda y luego primera. Porque con defer lo que hacemos es que la llamada a esa función se realiza luego que todas las funciones o todo el código de ese ámbito que viene siendo de main se ejecuta. Usted diría, bueno, ¿y esto en qué es útil? Es muy, muy, muy útil. Como ustedes saben, por ejemplo, cuando se abren archivos o recursos externos al programa, siempre esos archivos se deben cerrar. Aunque el lenguaje tenga recolección de basura, no es recomendable dejarle al lenguaje que sea el que decida cuándo se van a cerrar esos archivos. Es bueno que si usted abrió un archivo, usted mismo lo cierre luego que deje de usarlo. Entonces siempre eso puede dar algunos problemas, como por ejemplo, si luego de abrir a un archivo, el programa tiene múltiples opciones, o sea, por ejemplo, usted abre un archivo, tiene mucho if, y cada uno de esos if es como quien dice un hilo que la ejecución llama, entonces usted tiene que asegurar que todo eso se ejecute primero antes de usted cerrar el archivo. Entonces puede darse el caso que entre todos esos hilos de ejecución, o sea, no es en sí hilo de ejecución, sino caminos que puede seguir el programa, ocurra algún fallo y nunca se llega a la sentencia que cierre el archivo. Entonces, en estos casos, la función defer es perfecta. Defer, no voy a decir que Go es el único lenguaje que lo tiene, o bueno, no necesariamente defer, otros lenguajes pueden tener otro mecanismo parecido, pero realmente como así directamente una palabra clave para decir, mira, esto se va a ejecutar al final. Go es uno de los pocos que lo tiene y de verdad es algo muy, muy potente. Para que veamos un ejemplo, voy a descomentar todo esto aquí, hasta aquí, y vamos a descomentar esta librería, OS, que es una librería que nos sirve como interfaz para utilizar, como para integrar el sistema operativo, no integrar, sino tener acceso a funciones del sistema operativo. Esta librería es independiente del sistema operativo donde se ejecute Go. O sea, usted lo que haga con OS, con esta librería, no importa dónde se ejecute el programa, sea en Mac, sea en Linux, sea en Windows, se va a ejecutar de igual manera. Existen algunas excepciones, pero en la documentación de esta librería está para que usted sepa qué cosa no se puede usar en todos los sistemas operativos. Pero la gran mayoría se puede utilizar en todas partes. Entonces, por ejemplo, aquí abajo yo estoy abriendo un archivo que es texto.txt. Cuando nosotros vamos a abrir un archivo que es así, os.open, le pasamos el nombre del archivo o la ruta, porque por ejemplo, si el archivo no estuviera en la misma carpeta donde se va a ejecutar el código, usted tendría que indicarle con los slash, ¿verdad? Dónde está el archivo. Pero como yo lo tengo aquí al lado de donde está el código, que es este archivo que tiene un pequeño texto de eso de lorem ipsum, no tengo, solo pongo el nombre entre comillas porque es un string que le estamos pasando. Os.open devuelve dos valores que ya vimos en video pasado, las funciones que devuelven múltiples valores. Devuelve el archivo como quien dice ya abierto y también devuelve si pasó algún error mientras abría el archivo. Cuando nosotros recibimos variables de error debemos manejarlas.
Aquí yo manejo este error, por ejemplo, yo pregunto si error es diferente de nil. Si no hubo problemas abriendo el archivo, él devuelve nil, que como quien dice nada. Entonces, quiere decir que todo va bien. Entonces, al yo poner aquí este operador, que ya lo vimos también en los otros videos, yo estoy diciendo, si no es diferente de nil, o sea, si ocurrió algún error, haz lo siguiente. Entonces yo manejo el error. Aquí yo llamo Panic, que lo vamos a ver el siguiente video de Panic, por lo cual no voy a detenerme aquí, pero en sí esto lo que hace que detiene la ejecución del programa, a menos que se maneje con otra función, que lo vamos a ver también más adelante, cuando encontramos algún error o cuando llamamos en sí esta función, pero no se preocupe, que lo veremos más adelante. Entonces, si no ocurrió ningún error, yo sigo y creamos un slide que va a contener lo que vamos a leer del archivo. Porque recuerden, si nosotros abrimos el archivo y ya tenemos esos archivos, entonces ahora queremos leer esos archivos. Y recuerden que eso está almacenado en bytes. O sea que si ahora yo voy a manejar eso, tengo que guardarlo en algún sitio. Entonces estoy creando un slide de byte con una capacidad de 175. Esto es de 175 fue porque ya yo corrí el programa en los ejemplos y vi que con 175 me daba bien para leer todo el archivo, pero no es necesariamente usted puede poner 500, puede poner lo que sea. Yo simplemente vi que con 175 se podía y lo puse así. Entonces luego aquí yo estoy utilizando la función read, que recuérdense que esta F es que lo que devuelve os cuando abrimos el archivo. Entonces ahora yo estoy llamando a la función .read y le estoy pasando como parámetro el slide donde quiero que guarde lo que está leyendo. Si ustedes se fijan, aquí yo no utilicé la I o el A para que decir que es un puntero que le estoy pasando, porque los slides ya son punteros. Entonces ya ahí automáticamente, como el data es un slide, un dato por referencia, ya lo que sea que read haga con data se le guarda a data. O sea que esto no es una copia. Entonces esta función read también devuelve dos valores, que es lo que se leyó, o sea, la cantidad que se leyó y si hubo algún error. Aquí vuelvo y manejo el error. Entonces aquí al final lo que yo estoy haciendo es simplemente imprimiendo. Estoy imprimiendo C, que es la cantidad que se leyó. Y luego estoy imprimiendo el dato, o sea, el slide data. Lo estoy imprimiendo, estoy usando el %Q para que en vez de que me imprima el código UTF-8, me imprima las letras. Y aquí al final estoy imprimiendo el error para ver qué se almacenó. O sea, cuando yo leí aquí, qué fue lo que devolvió la función read. Guardo, corro. Fíjense, aquí cantidad de bytes leídos 175. Le digo, yo puse 175 porque yo había puesto como 300. Corrí el programa, vi que era 175 para leer todo el documento y por eso puse 175. Aquí, por ejemplo, pongo el texto que se leyó, que si ustedes se fijan es simplemente el mismo texto que tengo aquí. Si ustedes se fijan, incluso me imprimió el slide n, que es de nueva línea, porque aquí yo tengo otra línea. Fíjense. Aquí yo le di un enter cuando copié el código y hay una nueva línea, que es ese carácter ahí de nueva línea. O sea que hasta eso me lo imprimió, porque me lo está imprimiendo por completo. Y al final me dice el error fue nil. O sea, no hubo error. Y aquí me está imprimiendo primera, fíjense, que yo primera aquí lo tenía en defer. Por eso se ejecutó todo el código y después volvió primera. Pero este ejemplo aquí en sí, porque lo que queremos enseñar es defer, no exactamente cómo abrir archivos. ¿Por qué yo puse este ejemplo? Miren donde yo puse el f.close. Esto es lo que cierra el archivo. Nosotros abrimos el archivo aquí con open. Entonces ahora tenemos que cerrar ese recurso que abrimos. Y lo puse aquí al final de todo esto, ya que lo estoy utilizando aquí y no lo puedo cerrar, porque si no, esto me daría error, porque no encontraría el recurso. Entonces, ¿qué es lo bueno de defer? Por ejemplo, miren, yo quito esto de aquí y lo pongo exactamente luego que lo abro. Yo lo abro, verifico que hubo un error. Entonces, luego de que verifico si hubo un error, lo pongo aquí, el que se cierre, con un defer.
Esto me asegura a mí que no importa lo que pase dentro de ese ámbito de main, o sea, con el resto del código se esté ejecutando, ese recurso al final se va a cerrar. Las funciones que se ponen con defer se ejecutan sí o sí. O sea, de la única forma que esa función no se le ejecute es que sea un error fuera de su programa. O sea, ser fuera del código de Go, que sea como que se apagó la máquina, por ejemplo, aunque ya ahí no tiene sentido porque los datos en la memoria se van a perder. Pero el caso es que solo cosas fuera del programa en sí, de su programa, es que podría evitar que eso ejecute. Pero si el error o todo lo que pase es dentro de su programa de FAIR, siempre se va a ejecutar. Entonces ahí nosotros siempre nos estamos asegurando de que se cierre. Otra cosa buena es cuando usted está leyendo el programa. Si usted aquí son programas sencillos, todo lo que yo hago para que ustedes aprendan. Pero imagínense que fuera un programa grandísimo, eso fuera una función que tuviera mucho código y que después de mucho if y después de muchas cosas, es que yo allá veo que se cierra. Yo digo, pero aquí yo estoy cerrando el archivo de allá adelante. Con eso nos evitamos y nos da una lectura limpia. Aquí yo digo, yo aquí abro y aquí cierro. Claro, que si fuera sin defer, tú dices yo abro y cierro, bueno, por aquí no lo puedo utilizar. Pero ya que tenemos a defer, sí lo podemos hacer. Sabemos que aunque la función primera está primero que la función segunda, al ponerle defer, Go va a esperar que se ejecute todo dentro de main para ejecutar primera. Pero ¿qué pasa si a segunda también le agregamos defer? Corremos. Si se fijan, segunda se ejecuta de primero. Y usted diría, pero si las dos tienen defer, ¿por qué pasa esto? Porque las funciones en deferida tienen como quien dice su propio call stack o pila de llamadas y se ejecutan igual como las llamadas de las funciones de tipo LIFO, last input, first output. Entonces, estas dos funciones fueron agregadas a la pila. Primero se agregó la función primera y luego la función segunda. Entonces, luego que se acabó y se empezó a ejecutar la pila, la última que se había agregado era segunda, por lo cual se ejecuta primero, que lo vemos aquí, y luego se ejecuta primera. Cuando hacemos esto que ponemos defer a una función, lo único que nosotros estamos deteniendo y como quien dice para que se ejecute luego es la ejecución en sí. Entonces vamos a ver esto con un ejemplo aquí abajo con este bucle for. Le voy a quitar el defer, guardo, esto aquí lo voy a comentar también y vamos a correr. Bien, normal, un bucle normal. Me imprime los números del 0 al 5. Entonces, ¿ahora qué pasa con defer? Recuerden que entonces eso esperaría que todo esto acabe, o sea, que todo el bucle for acabe para imprimir. Entonces usted diría, podría tener en la cabeza dos cosas. Usted dice, bueno, entonces esto se va a ejecutar una sola vez, luego que acabe el bucle y me va a imprimir el 5. O usted podría decir también que me va a imprimir 5 veces el 5, porque él va a esperar que el bucle dé las 5 vueltas, entonces luego y va a valer 5 y me imprimiría el 5. Pero realmente lo que pasa es un poco curioso. Fíjense, me imprimió los 5 números, pero de manera invertida. Me imprimió 5, 4, 3, 2, 1, 0. Usted diría, ¿por qué pasa esto? Muy sencillo. Cuando se llamó esta función la primera vez y valía 0, entonces defer guardó la ejecución de esa función, pero también con el parámetro i valiendo 0. O sea, que al final, cuando se empiezan a ejecutar todas las llamadas, no lo hacen con el valor que tenga la variable al final, sino lo hacen con el valor que tenga la variable en el momento en que se llama. Entonces, él fue agregando a la pila normal, por ejemplo, imprime el 0, guárdalo para después, imprime el 1, guárdalo para después, y así hasta llegar al 5. Entonces, después que ya vio que no había que agregar más nada, que el bucle for aquí terminó, entonces él dice, bueno, pues ahora empieza. ¿Cuál fue la última que tú agregaste? Ah, bueno, la función printline con la variable i valiendo 5. Entonces él viene e imprime el 5, pero luego él guardó la función printline con la variable i valiendo 4 y así sucesivamente. Entonces por eso es que ustedes ven que pasan eso. Eso es para que lo tengan bien claro, que es algo
que incluso hasta yo mismo, aunque lo había usado, no lo tenía como tan claro. Y cuando estaba documentándome bien para realizar el video, ¿verdad? Para que no se me escapara nada, lo vi. Y por eso se lo estoy diciendo aquí. Entonces, por ejemplo, si yo aquí ahora vuelvo y corro el programa con las dos funciones de arriba, fíjense, se imprimen todos los números y luego segunda y primera, porque recuerden, este defer que se fue acumulando aquí fue en lo que terminaba este bucle for y luego se llamó esa pila de llamada y mírenlo aquí. Entonces luego vino y siguió subiendo en la función main y imprimió como quien dice, con su stack de llamada e imprimió primero segunda y luego primera. Bien, espero que hayan entendido bien cómo funciona Defer, ya que es una herramienta muy potente del lenguaje Go. Hasta aquí este video, espero que le hayan gustado.